y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase. Y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Amén. Nos pararemos en el verso 15. No toquéis, dijo el Señor a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Amén. Aleluya. Aleluya. No toquéis, dijo el Señor, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Bueno, nos encontramos a los albores, a las puertas de creo que la época más difícil de un cristiano, que es el verano. Y el verano no tendría que ser un cambio de estación en la iglesia. Debería de ser un momento para ser probados y para probar al mundo de que el calor, la desnudez, los placeres no afectan a los siervos de Dios. Porque en este año, como en los demás, espero que no haya tregua. No haya tregua con el enemigo. No os dejéis influir por el estar en la calle, a los que ganáis más dinero en verano, que cambiéis de personalidad porque lo hacéis, que cambiéis de manera de pensar porque lo hacéis. Y espero que el Señor os dé luz para vivir en la búsqueda y en la piedad en el verano. Nos cuenta el salmista que Israel era pocos hombres en número y eran extranjeros en la tierra en la cual el Señor les hizo andar. Y anduvieron de gente en gente, de un reino a otro pueblo. Y no consintió el Señor que hombre los agraviase. Y por causa de ellos castigó a reyes. Eran pocos en número y eran extranjeros en la tierra. Israel sigue siendo hoy día la utopía del Señor. El pueblo iba de gente en gente, pero yendo de gente en gente, conservando la personalidad que Dios les había dado, sin adquirir la ajena, o al menos ese es el plan de Dios. Y es el mismo paralelismo, la misma aplicación que el Señor nos otorga, nos mete en este contexto a nosotros. Estamos entre gente y gente, entre pueblos y pueblos, entre costumbres y costumbres, entre culturas y culturas, con el deseo de Dios de que aunque estemos en esta tierra rodeados, no adquiramos ninguna costumbre que no sean las del Señor. El Señor hizo que entre ellos hubiera pueblos y gentes y les hizo aprender, más tarde habla de esto, pero a veces el Señor nos permite aprender lo malo para que no se nos apegue. Que usted esté al lado de lo malo no significa que tenga que aprenderlo. A veces el Señor permite que aprendamos lo malo para que no se nos apegue, porque aprender lo malo es parte del plan de Dios. Si los niños os hacen distraer, madres y niños, fuera. Si no, no tengo problema, pero si os hacen distraer, afuera. Aquí se viene a escuchar la palabra del Señor. Andar de gente en gente, entre y gente, entre pueblo y pueblo, entre cultura y cultura, Alba, es parte del plan del Señor. Porque muchas veces hemos hablado, especialmente con Boli, con otros hermanos, de irnos a una montaña. Nos vamos a ir al Bruc. Otros ya tienen la suerte de vivir allí. Pero
El deseo del Señor no es tener un pueblo que sea una anacoreta en una montaña. Alguien separado en una montaña no da luz. El Señor mete a Israel en medio de los pueblos para que sean luz a la tierra. Y de la misma manera nos quiere a nosotros que nos vivamos rodeados de impiedad para que la piedad brille, rodeados de inmundicia para que la limpieza salga a la luz. Muchas veces vámonos de aquí, nos vamos a una montaña todos, estaría fenómeno, pero ¿qué hacemos, hermanos? ¿A quién damos luz? ¿A quién predicamos? Nos convertiríamos en monjes y no en la iglesia que el Señor tiene en el corazón. Y me hace mucho bien, y empiezo a predicar esta frase en este salmo: no consintió el Señor que nadie los agraviase. No consintió. El pueblo de Israel fue muchas veces pedido por Satanás, pero Dios no consintió. Me da igual, es que bien, yo me lo disfruto solo. Disfruto. Voy a repetirlo. El diablo pidió muchas veces a Dios: dame Israel. Por medio de los pueblos, por medio de amalecitas, por medio de amonitas, por medio de filisteos. Y muchas veces en el libro de los jueces ves cómo les están dominando, subyugando el pueblo de Egipto, la tierra de Egipto, y durante mucho tiempo, pero no consintió que llegaran al total de la desaparición de la verdad por medio del pueblo. Me hace bien esta frase: no consintió. Significa que hubo conversaciones entre Dios y el mal. No te lo consiento. Gloria a su nombre. Sí, pero es que están pecando. Me da igual. No te lo consiento. Es que se apartan de tus caminos. Me da igual. No te lo consiento. Me imagino a Dios diciéndole a las hordas del mal: no os lo consiento. Y si usted está aquí de pie delante de Dios o con su corazón de rodillas, no es porque su esfuerzo valió, porque usted tiene canas y es una buena gente, porque usted sabe levantar la mano y lleva 30 años en el culto. Es por solo una verdad: porque el Dios que está sentado en el trono no consintió. Samuel no consintió. El Señor no consintió. Aleluya. Y lo dice más fuerte. Este salmo es un salmo doctrinal impresionante. Dice: y por causa de ellos castigó a reyes. Es decir, que Israel fue la causa del castigo de unos reyes. No lo veremos para que no nos envanecemos. Pero los reyes son castigados por causa de los santos. Voy a repetirlo. Y el Señor no le va a mostrar esto, porque si no usted se pensaría que es el ombligo del mundo. Pero los reyes de la tierra son castigados por causa de los santos. En otras palabras, los santos son el juicio de Dios. Cuando usted testifica, está enjuiciando. Cuando usted se manifiesta en piedad, está enjuiciando. Sin que usted lo desee, no ese es el deseo. El deseo es mostrar misericordia. Mostrando misericordia, está enjuiciando. Somos el juicio de Dios en la tierra. Pero salta, grita, se escucha esta frase delante de amalecitas y de todos los pueblos de Egipto, de Siria, de Babilonia: no toquéis a mis ungidos. ¡Aleluya! No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. El verbo que se usa en hebreo aquí es tocar, es nagá, es un verbo complejo. Propiamente tocar, poner la mano encima con cualquier propósito. Y hay un eufemismo que es acostarse, es tener relación íntima. No toquéis a mis ungidos.
Porque la relación íntima es violenta, es una violencia contra Dios. Esta frase se escucha, o de la misma manera esta expresión, este mover de Dios, es manifestado cuando el Señor se encela por los utensilios del templo. Los utensilios del templo solo los toquen los sacerdotes. Pero ve a su pueblo y dice lo mismo: no toquéis a mis ungidos. Son los utensilios de mi templo en la tierra. Quizás Dios en este tiempo esté cambiando la rogativa, por desgracia. Porque si os fijáis, el mandamiento va hacia los enemigos. Voy a explicarlo. El mandamiento de Dios, la palabra que suelta Dios, va a los enemigos, a los amalecitas, a los filisteos, a los egipcios, a los babilonios. No los toquéis, no toquéis a mis ungidos. Hoy la palabra de Dios ha cambiado. Es: ungidos, no toquéis Babilonia. Qué pena, hermanos. Profetas, ¿por qué tocáis lo inmundo? Ungidos, ¿por qué amáis el mal? En este día no quiero fastidiároslo, pero me doy cuenta, hermanos, cada día más que vivo rodeado de mentira. Que no se engañe el nombre de Iglesia del Camino. A los que hayáis venido de nuevo, esto está lleno de podrida llaga. Que no se engañen estas paredes tan bien puestas y lo bien vestidos que vamos. Aquí hay truhanes que se esconden. Aquí hay gente que mira por sí misma antes que por su hermano y aparenta piedad. El nombre del camino, lo siento, no borra pecados. El tiempo en la iglesia no borra pecados. Guarda el lingote, Acán, tú guarda el lingote. Que tarde o temprano morirás por las manos de Josué. Pero aún en esta decepción también tengo que decir que hay ungidos y profetas. Amén. Porque Dios cuida a su pueblo santificándolo. Voy a repetirlo, ¿no lo habéis entendido? Parece una frase normal, no es normal, es muy profunda. Dios cuida a su pueblo santificándolo. La manera de cuidarnos es apartarnos. No toquéis a mis ungidos. Porque tocar es desgraciar. Tocar es mancillar, tocar es herir, tocar es manchar, tocar es ¿cómo diré yo? Es desgraciar el plan de Dios. La separación no es un capricho principesco de Dios. La separación es el principio de su cuidado. Entonces, si usted se quiere sentir cuidado, va a sentirse separado. Me acuerdo aquella frase, porque sale el verbo que estamos hablando aquí, el verbo nagá, el verbo tocar. No comeréis del árbol que está en medio del huerto, ni le tocaréis, nagá. Porque tocar se transmiten cosas. Al tocar hay una transmisión y el diablo nos tiene al alcance por medio de nuestros ídolos. Porque nuestros ídolos son las uñas del inicuo, que usa para rasgar el corazón y hacer mal a los ungidos. Es cierto que la huella dactilar del diablo no está en la iglesia del camino, pero las uñas llegan. Si examinamos, no está la huella del diablo, pero sí que la marca de sus uñas está rasgando el corazón de gente que hay aquí. El toque es sutil porque no deja huella dactilar, ¿no? Pero si va fenómeno. Pero si analizamos el arañazo, el ADN es del mal. A simple vista no hay huella, pero si hacemos la analítica contiene ADN. Tocar en transmisión, nagá, altamente tóxico, transmisión por contacto físico. Cuando es accidental, es accidental.
Pero cuando es un contacto querido, pasa a ser un contacto íntimo. El contacto accidental no es subjetivo de transmisión segura, una caída. En una caída el diablo no transmite, hermanos. Pero cuando el contacto es íntimo, escuchen por favor, eso es adulterio. ¿Están aquí? Eso es adulterio. Hay quien es tan hipócrita, perdónenme la expresión los ancianos, pero es lo que he recibido de Dios. Hay quien es tan hipócrita que adultera tomando precauciones. Da igual, no lo pilláis, es igual. Voy a repetirlo. Hay quien es tan hipócrita que adultera tomando precauciones. Es sabio para tomar precauciones, pero es un necio porque adultera. Pero lo siento porque el adulterio da hijos, aunque usted se crea que tome precauciones. Y los hijos son el juicio. Y hay gente de este lugar que va a estar enjuiciada por su picardía, por su deshonestidad, por su doblez. Van a ser enjuiciados tarde o temprano. El juicio ya está viniendo, a pesar de que no lo vea, porque el adulterio da hijos. Es imposible adulterar con un ídolo y que eso no dé fruto. Permitir que nuestro corazón intime con ídolos, eso es contacto íntimo, eso enreda al alma. ¿Están aquí? Enreda al alma. ¿Y de qué ídolos hablas? Hijos, familia, cultura, trabajo. ¿Y cómo sé si tengo ídolos? Escuche bien, porque le puede salvar la vida. Si hay algo que desbarata tu piedad, eso es tu ídolo. Si usted cambia cuando está con un amigo, ese es tu ídolo. Si usted cambia el evangelio porque lo aplica de una manera a unos, pero cuando le interesa a usted por sus hijos lo aplica de otra, usted es un idólatra, está adulterando, está perdido. Las garras del mal están arañando su corazón. Si hay algo que desbarata mi piedad, ese es mi ídolo. Si hay algo que cambia mi evangelio, ese es mi ídolo. Porque la teoría todas la tenemos claro. Pero la práctica, cuando viene la oportunidad te aprovechas, es tu ídolo. Adulteras. Nadie toque a mis ungidos. Es el grito de Dios. Dios nos dio hijos. Esto lo recibí el primer día que me fui, hermanos, en el avión. Dios nos dio hijos para que demostremos al mundo que los hijos no son Dios. ¿Estáis aquí? Voy a repetirlo. Dios nos dio hijos para que demostremos al mundo que nuestros hijos no son Dios. Me llenaba el Señor en las alturas de esta verdad, nunca la había visto así. El joven rico se acerca a Cristo. ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos, desde mi juventud lo hago. Da todos tus bienes a los pobres y sígueme. Dura palabra era aquella, no la podía resistir, de tal forma que el joven rico se fue. Y Dios, Cristo, no le dio una oportunidad distinta, no contemporizó con él, no dijo, bueno, necesita tiempo. Es que he sido muy brusco con él, voy a ministrarle. No, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Cristo, esto es muy fuerte, salvó a la congregación de los 12 del joven rico. ¡Los salvó! ¿Por qué? ¿En qué? ¿Cómo lo ves, pastor? ¿No nos pasa a veces que pensamos, ¿por qué aquel hermano no funcionó en la iglesia? Hermanos, el joven rico lo hacía todo. Lo único que no hizo es dar todos los bienes a los pobres. Era un cristianazo. ¿Por
¿por qué no funcionó? Y nos ha pasado, ¿verdad? ¿Por qué este hermano no funciona? Evita a Dios el contacto con los suyos. No toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Verlo según la visión de los discípulos es una cosa, verlo según la visión de Dios es otra cosa. Salva a Dios a la iglesia de gente y que lo siga haciendo. Por favor, hazlo. Y si soy yo, entiérrame, Señor. Salvando del arañazo del mal. No de la huella, porque es evidente que aquí no hay huella, pero arañazos hay. Las uñas del enemigo son nuestros ídolos. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Recuerdo aquella frase tremenda del Señor: el que la codició en su corazón, el tal ya ha adulterado. Codiciar en la intimidad con nuestros ídolos es adulterio también. El contagio es tal que estos infectados en las iglesias forman grupos de infección. ¿Están aquí? El diablo propaga la bacteria forzando al feligrés a contagiar a otro feligrés para que el feligrés contagie a otro feligrés. El feligrés infectado se convierte en parte de las uñas del diablo y es el alargo que tiene el diablo para llegar a la iglesia. Feligrés contagia feligrés. La bacteria hace estragos en la iglesia y hay un grupo que de repente cambia de pensamiento, no están contentos con la sujeción, tienen rebeldía ante la obediencia, hay falta de espiritualidad. Y como son gente de años, saben poner la Biblia aquí, la Biblia allá, las garras del enemigo, hermanos. Pero hay una profilaxis. Profilaxis es un conjunto de medidas que se toman para proteger o preservar de enfermedades. Repito el texto: no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Dios aparta del contacto de los infectados por medio de las Escrituras. La exposición de las Escrituras es la profilaxis de Dios. ¿Estáis aquí? Este es santo púlpito, desde este lugar santo. La exposición de las Escrituras claramente es la profilaxis, es el conjunto de medidas que toma Dios para proteger a los suyos de que entren en contacto con las uñas del diablo. Las Escrituras certeramente predicadas, sin modificar, sin popularizar, serán la perfecta medida profiláctica de Dios. Pero el mayor problema en este tiempo es cuando el pastor se acerca tanto a los infectados que se infecta él mismo. Cuando el pastor se infecta, tratará de mantener el ecosistema bacteriano en la iglesia, porque él mismo formará parte del foco de infección. El pastor ya forma parte de la uña del dedo meñique del mal. El pastor dará más audiencia a las actividades que a la palabra. Campaña, cenas, juegos, yo qué sé, no se me ocurre cosas, pero es porque aquí no hacemos nada, pero dará más valor a las cenas que a los ayunos, más lugar a las conversaciones contemporizadoras que a la exhortación. Pastor infectado sustituirá la compañía de su Señor por la compañía de su nuevo ídolo. ¿Quién? El pueblo. El pueblo se convertirá en el Dios del pastor. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, que levante Dios una generación de siervos que no se dejen contaminar, hermanos. Ídolos, hay quien hace de la iglesia del camino suyo, que no hay palabra para aquí, esto es para aquí, no es para allí, es para aquí. La iglesia para muchos es el ídolo de la iglesia. Por eso su Dios es el local. Esto no es Dios. Dios está en el cielo, hermanos.
Las uñas del enemigo se disfrazan de servicio, y hay gente súper servil que en verdad está infectado, porque su vida forma parte del engranaje de estar en una comunidad que le hace bienestar, pero no tiene comunión con Dios. El pastor también puede ser el ídolo de la iglesia. Las uñas del enemigo se disfrazan de el insubstituible. Hacen del pastor un ídolo y ese es el ídolo de la iglesia. El pastor no es Dios. Dios está en su trono, hermanos. Para otros su Dios es la gente. Las uñas del enemigo se camuflan de amistad. De repente entras en comunión con gente que te agrada estar y vendes la comunión con Dios o la santificación por contemporizar con gente que no anda en orden, ¿verdad? Otro su Dios es su familia. Aprovecha las oportunidades para... No caerá, hermanos míos, no caerá en buen puerto todo esto. Las uñas del enemigo se camuflan de familia y la familia es Dios en verdad. Mientras no ocurre nada, son cristianos obedientes, pero se demuestra cuando ocurre algo en la familia. Profilaxis. Medidas a tomar. ¿Cuáles son las medidas? Escuchen esta frase que hace mucho tiempo la recibí, pero es tan buena, hermanos. La lectura y la oración son el cementerio de nuestros dioses. Otra oportunidad. La lectura y la oración son el cementerio de nuestros dioses. No es ir con el pastor, no es venir a la iglesia, no es ayunar. Bueno, ayunar si en el ayuno está la lectura y la oración, amén. No es levantar la mano, no es poner en la ofrenda. La lectura y la oración son el cementerio de nuestros dioses. ¡Aleluya! Hay gente pues que está tan contaminada como Saúl, que ve en su libertador David, en el que le quita los demonios, ve al enemigo. Hay gente que ve en el pastor al enemigo cuando le ha estado quitando demonios muchas veces. Ve en el médico la bacteria, ve en la cura la enfermedad. Muy bien, Miriam, gracias. Pero habrá sanidad, hermanos, con siervos limpios. Amén. Amén. Habrá sanidad con siervos limpios. Otra de las profilaxis que tiene el Señor en su palabra es la disciplina de la cuarentena. La cuarentena es apartar a los infectados para que no contaminen la iglesia. Esto debe pasar aquí, hermanos. Segunda Tesalonicenses. Cristo habló también de esto. ¿Por qué dices esto? Porque mirad, la comunión es una de las más grandes bendiciones del cristiano, ¿verdad? ¿No lo creéis? ¿Veis cómo de una cosa voy? No, es lo mismo. La comunión es una de las más grandes bendiciones del cristiano. Tener comunión con los hermanos, sentarte, cenar. A mí me sana. No sé, a mí de verdad me sana. Cuando voy a casa de un hermano, me pone lo mejor que tiene. Digo, Dios mío, gracias por eso. Entonces sí, la comunión es una de las más grandes bendiciones del cristiano. La separación de la comunión debe ser una de las disciplinas. ¿Por qué? Porque en la comunión, dice Dios, allí envía Dios bendición y vida eterna. O sea, tú quieres dar la bendición que Dios no quiere dar. Te conviertes en rebelde y quieres tocar lo que Dios no está tocando, porque tú eres mejor que Dios, es tu plan delante del plan de Dios, no te sujetas a lo que está establecido y tú das porque quieres dar, aparte de lo que el Señor esté hablando. Tocar lo que Dios no ha tocado o no tocar lo que Dios ha tocado. ¿Por qué? Porque repito el texto, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. El diablo, escúchenme por favor, que esto es para volverse loco. El diablo muchas veces quiere tocarte porque te ve roto y quiere arreglarte. Y aquí entra la profundidad del mensaje. Escuchen por favor. El diablo quiere alegrar a los que sufren. El diablo quiere secar las lágrimas de los que lloran. El diablo quiere dar entretenimiento a aquel que está en depresión.
El diablo quiere tocar nagá, ese verbo, pero Dios dice, no toquéis a mis ungidos. Yo los quiero rotos, yo los quiero llorando, yo los quiero enfermos, yo los quiero necesitados. Por eso se ministra psicología y humanismo, grupos fuera de la acción de Dios y del orden bíblico. El rebelde se sienta a escuchar canciones para alzar su ego, pero recuerdo cuando Dios tocó el muslo de Jacob para herirle, pero hoy los pastores queremos tocar a Jacob para sanarle. El diablo quiere sanar a Jacob. Pero Dios dice, no toquéis, no os lo consiento. ¿Por qué? Porque Jacob es diferente, hermanos. Aleluya. Aleluya. Israel es otro mundo. No los toquéis, yo los quiero cojos. Es el poder de la diferencia de Dios, el hecho diferencial. Dios manteniéndonos en necesidad para ayudarnos. Escúchame, Dios manteniéndote en necesidad para ayudarte. Abre los oídos. En este viaje a Tailandia estaba con mi esposa y mi hijo y no hemos estado nunca viajando solos. Y cuando estábamos solos, veía a un gigante de 203, hermanos. Cuando salía de Barcelona, todo chulo. Pero cuando ya subió el avión, al sacarlo de su hábitat, ese gigante de 203 era un niño asustado. Y Dios me hablaba al alma. Cuando lo llevaba por las calles de Bangkok, recordando por donde Pablo me lleva siempre, seguía mis pasos, ni se le ocurrió, hermanos, alejarse de mí 10 metros en 10 días. Es que no se le ocurrió. Pero si da miedo, si los tailandeses son así. Y Dios me decía, está fuera de su hábitat. En el barrio se ve fuerte. Fuera de su hábitat es un niño. Y yo decía, ¿cuánto quisiera tenerlo toda la vida así para poder ser su amparo? Porque me necesitaba para todo. No podía hablar, no podía hacer nada, no podía tocar, me necesitaba. Y Dios es así. Nos quita de nuestro hábitat, nos deja cojos para que estemos necesitados para todo. ¿Alguien se sintió así usado para enseñar a su hijo alguna vez? ¡Qué satisfacción enseñar a caminar a un hombre! Mostrar la dureza de la vida y ser su apoyo. Dios desea esa realización con los santos. Oh, realización de padre enseñando a hijos. Fue sacarlo de su hábitat y empezar la necesidad. Así es Dios con nosotros, nos quita de nuestro hábitat para que tengamos necesidad. Nos saca para mantenernos necesitados de Él. Somos peces de ciudad en la tierra, hermanos. Otra oportunidad. Peces de ciudad en la tierra. Me sentí muy padre. Me sentí muy padre otra vez. Dejemos que Dios se sienta padre. Dejemos ser a Dios el Padre de hijos débiles, cojos y necesitados. Hermanos, he entendido algo, Dios está en contra de la autonomía. ¿Saben? Hoy sale muchas veces por la televisión padres que dicen, mi hijo no se ha emancipado, lo sigo teniendo en casa. Dios no quiere que los hijos se vayan de casa. No los quiere autónomos, no los quiere emancipados, los quiere con Él. Los mantiene en necesidad para poder ayudarlos. Sí, para poder ayudarlos. Y dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Un hombre de 203 se volvió un bebé, hermanos.
Un bebé. Relatar, y voy no quiero guitarras, ni músicas, ni nada nada. Relatar esto me emociona. Los patriarcas fuertes, reinos poderosos pero extinguidos, Egipto, Babilonia. Recuerdo las fieras de Daniel, los enemigos de Israel. Hermanos, ¿cómo son representados? Un oso alado, un león, un dragón, un leopardo. Esos son los enemigos de Israel. Israel, ¿cómo está representado? Un cojo. La nación más fuerte de la historia. ¿Estáis aquí? La nación más poderosa de toda la historia de la humanidad, un cojo. El oso no podrá con el cojo, el león alado no podrá con el cojo, el dragón no podrá con el cojo, el leopardo no podrá con el cojo. ¿Por qué? Porque hay un hecho diferencial en Israel. La debilidad es la ayuda de Dios. Todas las fieras en el libro de Daniel son poderosas, ninguna débil. Israel tiene una característica por siempre: es débil. Ese es su hecho diferencial. El muslo de Jacob herido para siempre. Un pueblo que camina cojo y necesita una muleta. ¡Aleluya! ¿Queréis una muy grande? Esta es de órdago, El deseo de Dios de sanar, porque Cristo pone las manos y sana. Yo creo en un Dios que sana, hermanos. Pero el deseo de Dios de sanar es vencido por el deseo de Dios de ayudar al cojo. Otra oportunidad. ¿Qué hago? ¿Le sano? Si le sano se hace autónomo. Pero si le dejo cojo me pedirá. Será mi hijo para siempre. Hay un deseo en Dios de no sanar, porque el sano puede autonomizarse, el cojo necesita muleta. He visto a Dios sanar a alguien para juicio. ¿Sí? He visto a gente recibir ayuda de la iglesia y ser sana económicamente. En ese momento ha empezado el juicio. He visto a gente como ha sido sanada de enfermedad. En la enfermedad ha estado adorando a Dios, ha sido sana milagrosamente de enfermedad y ha empezado el juicio para esa casa. Pero a los suyos les dice: no toquéis a mis, no los arregléis, ni se os ocurra tocarlos, mantenerlos cojos, para que yo les ayude. La cojera necesitará un bastón. El cojo necesita una muleta. No consintió que nadie los agravallase. Y me encanta porque esto lo pongo en mayúsculas. No toquéis, dijo. Me encanta. No toquéis, dijo. Lo dijo, hermanos. Lo dijo. Se escuchó esa frase. Salió del cielo del trono. No los toquéis. Y habla el Salmo 105, el que hemos leído: por pacto sempiterno, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. ¡Aleluya! Nosotros cambiamos, pero mi Dios no cambia. ¿Se acuerda del pacto por 1000 generaciones? ¿Del pacto? ¡Sí! Del pacto que hizo con Israel. Recuerdo un texto en Jeremías que empieza Dios a decir: voy a enjuiciar a este pueblo y me los cargo a todos. Voy a enviar aves del cielo para matar, fieras de la tierra para destruir. Y escucha, Jeremías: ni que se ponga Moisés ni Samuel delante de mí, mi voluntad no está con este pueblo. Y Jeremías: Señor. Y más tarde dice: pero escucha, Jeremías, diles que si se pueden medir los cielos, cambiaré mi pacto.
que si pueden medir el firmamento y contar las estrellas, entonces yo me arrepentiré de lo que he dicho. Pero esa frase está muy bien dicha hace 3000 años, pero sigue hoy, hermanos, y desafía a la humanidad. Si podéis contar las estrellas, entonces yo cambio el pacto. Si podéis medir los cielos, yo cambio el pacto. Y el hombre dice, es infinito, no podemos. Entonces sigue habiendo pacto sempiterno para siempre, y se acuerda de su pacto con los suyos. Se acuerda de su pacto. Israel vence a reyes. Conquista reinos siendo el cojo Jacob el que necesita la muleta. Pero en el siglo XX ocurre algo impresionante, hermanos. ¿Quién lee este salmo en el Holocausto? ¿Quién es capaz de decir: estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, como porción de la heredad? Y no los toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan, pero envió un varón delante de ellos, a José. ¿Quién lee este salmo, hermanos, en el Holocausto? Cuando los judíos son lanzados a las fosas y a los crematorios por miles y por millones. ¿Quién es el rabino capaz de leer el Salmo 105? Que habla de la protección de Dios a Israel. Por pacto sempiterno no se olvidará. ¿Quién lo lee? ¿Quién puede decir que Dios está con Israel después del Holocausto? Es la masacre más grande de la historia de la humanidad. ¿Quién puede decir esto? ¿Han visto algún documental, algún reportaje? ¿Han visto algo, hermanos, acerca de esto? Es totalmente horrible, no se puede ver. Yo he ido al Museo del Holocausto en Jerusalén y veía a un niño con su hermana al lado, y la hermana, cuando su hermano muere, le coge la cabeza. Hacían jabón de ellos. ¿Dónde está Dios? Más de 6 millones de judíos y otros tantos de gitanos murieron en el Holocausto nazi. Pero el 8 de mayo de 1945 acaba el Holocausto. Israel, unos años después, vuelve a la tierra y empieza la siembra y la proliferación. El 14 de mayo de 1948, Ben Gurión declara el Estado de Israel. Son 4 gatos, se los han cargado a casi todos. Pero ¿quién puede leer la Biblia después del Holocausto, hermanos? ¿Quién puede, después de esa masacre, hablar de la Escritura? No tienen suficiente que unos 20 años después, cuando están empezando a brotar los brotes del renuevo de Israel, Egipto, Siria, Jordania e Irak se juntan en contra del pueblo pequeño de Israel. Escuchen, voy a repetir, vamos para atrás. Una sola nación exterminó a 6 millones. Ahora se juntan Egipto, Siria, Jordania e Irak contra unos pocos. ¿Cuál era la causa de la guerra? ¿No querían la tierra? Se concentran militares egipcios en la frontera israelí, hay una exigencia de expulsión de los judíos, militarizan Gaza y se cierran los estrechos de Tirán por parte de los egipcios. Escuchen, fuerzas de combate, escuchen esto. 50.000 soldados israelíes contra 240.000 soldados egipcios. 307.000 soldados de Siria, Jordania, del Líbano y de Irak.
Voy a repetirlo, 50.000 contra más de 600.000. ¿Cuántos aviones tenía Israel para combatir? Tenían 197 aviones bastante antiguos. ¿Contra cuántos? 957 aviones de combate ultramodernos. ¿Cuántas armas combatientes terrestres? 0, no tenían ninguna. Contra 2.504 tanques de las Fuerzas Armadas y la coalición árabe. ¿Pero cuántas bajas hubieron? 2.563 heridos israelíes. Pero locura. 45.000 heridos de la coalición árabe. 15 prisioneros israelíes. 15, pero locura. 6.000 prisioneros de la coalición árabe. ¿Cuántos aviones destruyeron de Israel? Ningún avión fue destruido a los israelitas. ¿Cuántos aviones a los otros? Más de 400 aviones, datos oficiales, Israel destruyó de las fuerzas de la coalición árabe contra ellos. Los pelos de punta. ¿Cuántos muertos israelíes hubo muertos? Pero escuchen el número. 777 muertos. ¿Cuántos muertos mataron los israelíes, las fuerzas israelíes de la coalición árabe? 777 contra 23.000 muertos. ¿Cuál era el deseo de la coalición árabe? Expulsarlos. ¿Cuál fue la consecuencia? De repente Israel toma la franja de Gaza. De repente toma la península del Sinaí. De repente toma Cisjordania. De repente toma Jerusalén Este y sube hasta el templo. Escuchen, sube hasta el templo y conquista el lugar santo. Conquista parte de Jordania, los altos del Golán, y lo que iba a resultar en la expulsión resultó en la conquista. Dicen, hermanos, que ningún militar autorizado puede explicar tal victoria. Es imposible explicarla. Y estos militares dicen, a no ser que Israel tuviera un arma secreta, es imposible que puedan vencer. Y no existía arma secreta. ¿O sí? El Salmo 105 vuelve a sonar en las bocas de los rabinos. Vuelve a sonar en las sinagogas. Porque el Dios de Israel se acuerda de su pacto. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. El arma secreta, hermanos míos, es Dios. Dios es mi arma secreta, no mi picardía, no como quiero yo hacer las cosas, no ser truán ni tener doblez. Dios es el arma secreta. Hermanos, cuando se habla con los oficiales de Israel es normal que hablen milagros. Pero las entrevistas no se las hacen a los israelíes solamente, sino que escuchen bien esto. Se habla de un caso que contaron los oficiales árabes. ¿Qué caso? De repente un oficial israelí se encontraba solo en el Sinaí frente a 1.000 soldados egipcios. 1.000 solo. Y dijo, pues bueno, me hago prisionero de guerra. Dejó el arma y salió con las manos en alto al desierto. El oficial decidió la rendición, levantó sus manos en señal de derrota y andó hacia ellos. De repente, cuando el oficial israelí tiene a los egipcios delante apuntando, empieza a ver cómo los egipcios dejan las armas al suelo y levantan ellos las manos en señal de rendición. El oficial israelí no entendió nada, pero dicen, este oficial capturó a 1.000 soldados egipcios, rindiéndose con las manos en alto. Se le hizo una entrevista al oficial, no entiendo el porqué, pero se le hicieron las entrevistas a los árabes y dijeron textualmente, cuando se les preguntaron qué había pasado, dijeron, no estaba solo.
y dijeron: detrás de él un ejército armado nos apuntó y tuvimos miedo y nos rendimos. Asentaron despavoridos diciendo: escuchen, podemos luchar contra Israel, para eso nos hemos preparado, pero lo que no podemos luchar es contra los ángeles de Dios. Que esto lo digan judíos es una cosa, pero que lo digan los paganos es otra. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Para los evangélicos antisemitas, para los que creen que Israel ha sido desechado, que prosiguen con la enseñanza de que Dios desechó a Israel, lo siento, pero Lutero no pudo vivir para verlo. Si alguien quiere más información, que no vaya a la Biblia, porque para ver que Dios existe hay que coger una enciclopedia, hermano. La demostración del amor de Dios a Israel, aun después del holocausto, está en las enciclopedias. Aun con el velo de Romanos 11:8, aun con el velo de 2 de Corintios 3:14, hermanos, ¿saben qué dice en el Salmo 105, en el que hemos leído? Era una profecía. 105:38 dice: Egipto se alegró de que salieran. ¡Aleluya! ¿Están escuchando? Se alegró de que salieran. ¿Por qué? Porque su terror había caído sobre ellos. Se odia a lo que se teme. Si alguien le odia, quizás es porque le teme. 777 muertos, ni 776, ni 778, 777. Gematría, sabéis que los números son importantes para Dios, la perfección, las bajas forman parte de su perfección. El perder cosas forma parte de su perfección. 777 forma parte de su perfección, porque en realidad las bajas no son bajas, son altas. Aleluya. Termino. Así debe ser. Egipto teme a Israel. Que se vayan. Porque la flaqueza del cojo atrae a Dios. Las naciones desean a Israel que sea igual que ellas. El diablo quiere arreglarnos, pero Dios dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Las iglesias desean operar el muslo, hacer cirugía para que deje de ser cojo, pero dejar de ser cojo es abandonar la muleta. La muleta no nos abandona. Deseo una silla de ruedas perpetua. Mi asilo, mi cuidador es Dios. Oramos.